El jueves 25 de septiembre de 2014 fue un precioso día de otoño en Arkansas para Beverly Carter, una mujer de 50 años que trabajaba como agente de bienes raíces. Aquel día parecía ser incluso mejor todavía. Ni bien había llegado a la oficina se enteró de que había ganado un bono de $50. Contenta con esa noticia, el día de Beverly ocurrió de forma bastante tranquila. Alrededor de las 17:15 de la tarde, llamó a su esposo Carl para hacerle saber que tenía una última reunión a las 6 de la tarde. Iba a mostrarle una casa a un matrimonio y después de eso compraría comida de camino a casa. Beverly no tenía ni idea de que aquella pareja no buscaba comprar una casa, sino hacer dinero fácil, y para ello la secuestraron para posteriormente transformarse también en sus asesinos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Beverly Carter nació el 20 de diciembre de 1963 en Anniston, Alabama, aunque la mayoría de su vida se centró en Scott, en Arkansas, en donde se mudó con su familia cuando era todavía una niña. A sus 16 años, Beverly empezó a buscar trabajo para poder tener su propio dinero. Fue así como llegó a conseguir empleo como una camarera en una especie de diner, donde los trabajadores de una obra cercana iban a diario. Uno de ellos era Carl, un chico unos años más grande que cada vez que iban se las arreglaba para empezar una conversación con Beverly. En uno de esos primeros diálogos que tuvieron, Carl comentó que desde antes de entrar en ese restaurante, sabía que no se iba a llevar solo una hamburguesa de allí, y resultó ser cierto, porque después de un tiempo empezaron a salir y tras unos meses de noviazgo se casaron, teniendo su primer hijo muy poco después, un varón al que pusieron Carl Jr. Al nacimiento de Carl Jr. le siguió el de Chad y unos años después el de Christopher. Como el trabajo en la construcción de Carl demandaba que a menudo tuviera que mudarse, ambos decidieron que lo mejor era que Beverly trabajase, por lo que durante 5 años la mujer se dedicó únicamente a cuidar de sus hijos. Cuando Christopher, el menor, comenzó la escuela, Beverly decidió que era hora de volver a trabajar. Era ya principios de los 2000, cuando Beverly empezó a interesarse en los bienes raíces, por lo que empezó a formarse para ser agente. Tras un tiempo de estudio, Beverly comenzó a trabajar en ese mismo rubro, volviéndose una vendedora bastante exitosa. Durante muchos años, Beverly y su familia tuvieron una vida muy feliz, aunque esto cambió en 2013, cuando de manera trágica, Christopher, el menor de la familia que por aquel entonces tenía 19 años, falleció en un accidente de tránsito, dejando a su pequeña bebé Bailey sin padre. Hasta el momento de los hechos, Christopher seguía viviendo con sus padres en la casa que estos habían diseñado y construido desde cero, por lo que fue muy complicado para Beverly y Carl seguir viviendo allí después de lo que había ocurrido, así que decidieron vender la casa y mudarse. Con el tiempo, Bailey se mudó a tiempo completo con sus abuelos que la adoraban. Ser abuela fue la razón por la que Beverly recuperó las ganas de vivir después de perder a su hijo. Le gustaba tanto este rol en su vida que a menudo le pedía al resto de sus hijos que le hicieran abuela de nuevo. A los 20 años de matrimonio con Carl, decidieron renovar sus votos en una fiesta en la que asistieron todos sus seres queridos, los que no eran pocos. A sus casi 50 años, Beverly era dueña de una personalidad carismática y una risa tan dulce que hacía a todos querer escucharla de nuevo. Además de eso, era una persona sumamente activa. Después de cumplir los 50, Beverly decidió empezar a entrenar para correr maratones y carreras. A grandes rasgos, Beverly había vuelto a disfrutar de su vida cuando el jueves 25 de septiembre de 2014 acordó mostrarle una de sus casas a 2 posibles vendedores. Se trataba de un joven matrimonio que estaba buscando cambiar un poco su vida mudándose. La idea era irse un poco de la ciudad, y la que Beverly estaba mostrando parecía ideal para ellos. Ubicado en una zona un poco menos urbanizada, parecía ser exactamente lo que estaban buscando. Las imágenes que habían visto les habían gustado, tanto que mediante llamada telefónica prometieron comprarla en efectivo y de inmediato, lo que para Beverly era un alivio, ya que llevaba unas cuantas semanas intentando vender esa casa sin tener ninguna oferta seria. Con todas sus esperanzas puestas en esa reunión, Beverly juntó sus cosas y salió de la oficina de la inmobiliaria poco después de las 17:30. Habiendo llamado ya a Carl para contarle sobre la visita, incluso le había prometido pasar por el restaurante de comida china que ambos adoraban de camino a casa para comprar comida y festejar así la venta. Estaba sumamente emocionada y no tenía ni idea de lo que realmente le esperaba en el número 14202 de la calle Old River Drive.
Beverly ni siquiera había sospechado de los datos que el matrimonio le había dado, mucho menos se puso a pensar que estos y su historia eran falsas, y que lo que los motivaba en realidad era el deseo de hacer dinero rápido. Carl, que esperaba ansioso por noticias de su esposa, comenzó a ponerse nervioso cuando más de una hora después todavía seguía sin saber nada de la visita y cómo le había ido con los posibles compradores. Sin embargo, se obligó a pensar que tal vez Beverly se había demorado por algún motivo en especial, como festejar con los compradores. Así que, intentando no molestar, le envió un mensaje a su esposa, pero esta nunca respondió. Cuando ya eran las 9 de la noche, es decir, habían pasado más de 3 horas desde la última vez que habían hablado con su esposa, Carl decidió que su preocupación era lógica y decidió llamar a su hijo mayor, Carl Jr., para pedirle ayuda. El hijo mayor del matrimonio también trabajaba en los bienes raíces. Intentó tranquilizar a su padre, le dijo que en realidad no era tan tarde, probablemente su madre se había entretenido charlando con los compradores y había perdido la noción del tiempo. Pero aquello no convenció a Carl, quien, como conocía la dirección de la casa que Beverly iba a mostrar, decidió tomar su auto y dirigirse hasta allí. Al llegar a la dirección, lo primero que notó fue que el auto de su esposa estaba estacionado en la entrada de la propiedad, y por unos cuantos segundos aquello lo alivió enormemente, aunque esa sensación no duró demasiado. Cuando se bajó de su vehículo, se dio cuenta de que el auto de su esposa tenía la puerta abierta y las luces de la casa estaban todas apagadas, como si nadie estuviera dentro. De nuevo, pensando que algo terrible había sucedido, el hombre miró a través de las ventanas del carro de su esposa y vio cómo tanto su bolso y su notebook estaban en el asiento del pasajero. Cada vez más preocupado, Carl decidió probar si la puerta de la casa estaba abierta, y efectivamente lo estaba, lo que llamó muchísimo su atención. Confundido, Carl entró en la vivienda buscando por su esposa, pero no había ni rastro de Beverly allí, por lo que tras revisar hasta la última habitación, llamó al 911. En cuestión de un rato, la casa ubicada en el número 14202 de Old River Drive se llenó no solo de efectivos policiales, sino también de los seres queridos más cercanos a Beverly. La noticia de que ésta había desaparecido se había extendido por todas las personas que la conocían y deseaban ayudar de una forma u otra, lo que se demostró cuando tanto sus amigos como compañeros de trabajo y familiares más lejanos intentaron de alguna forma comunicarse con Beverly o poniéndose a disposición de su familia para ayudar. Sin embargo, pese a todos los intentos de distintas personas, las horas seguían pasando y nadie tenía novedades de la mujer, por lo que la policía decidió interrogar a los vecinos de la zona para averiguar si alguno de ellos había notado algo extraño. Mientras que la mayoría no recordaba nada de lo que hubiera llamado la atención, una de ellas narró a los oficiales cómo un poco antes de las 6 de la tarde vio a un carro negro estacionarse cerca de la casa. La forma en la que había sido dejado llamó la atención de la vecina porque la parte trasera de la camioneta estaba muy cerca de la puerta principal de la casa. De ese vehículo vio como un hombre blanco de complexión física, menudo y cabello corto, bajó de él. Pocos minutos después vio como Beverly llegaba a su propio auto y lo estacionaba en la entrada de la casa. Fue lo único que vio. La información no era demasiada y las descripciones tanto como el vehículo como del sujeto eran sumamente vagas. Era algo por donde empezar. Con esos detalles, la policía decidió revisar los registros criminales, buscando por alguna denuncia que compartiera características con las que la vecina había dejado horas antes. Lo cierto es que en el último tiempo, Scott se había vuelto un lugar bastante inseguro. Las tasas de crímenes habían subido de forma exponencial en los últimos años. De hecho, era 4 veces más alta que el promedio de la tasa general del país, por lo que buscar entre decenas de denuncias por alguna coincidencia no fue nada fácil. Paralelamente, y para no perder tiempo, la policía decidió empezar a rastrear el teléfono celular de Beverly. Descubrieron que en las últimas horas parecía haber estado moviéndose, pero de pronto dejó de emitir señal, lo que significaba que se había apagado por falta de batería o lo habían apagado intencionalmente. Con la ayuda de su familia y todos sus seres queridos, la policía empezó a distribuir en toda la ciudad carteles con la información de la mujer. En las siguientes horas, más de 200 voluntarios se unirían a la búsqueda de Beverly, a la vez que en las redes sociales con el hashtag FindBeverly o Encontremos a Beverly tomaba relevancia nacional. Su desaparición también tuvo consecuencias directas en varias inmobiliarias y oficinas de bienes raíces. Varias de esas compañías decidieron cerrar durante unos días en solidaridad a la desesperación de su colega, mientras que otras aseguraron de enviar a sus trabajadores a clases de defensa personal, además de darles otras herramientas para que pudieran defenderse si algo así ocurría. Durante las horas siguientes, Carl también empezó a dar entrevistas a los distintos medios de prensa utilizándolos como herramienta para divulgar todavía más lo que había sucedido a Beverly.
La policía, que ya había vuelto a revisar la casa en búsqueda de alguna evidencia, decidió revisar la computadora de la mujer en búsqueda de algún tipo de información de los probables compradores con los que había acordado verse. En un documento de Word donde Beverly llevaba el registro de sus clientes, encontraron los nombres de Crystal y Steve Adams, junto a la dirección de la casa en la que había desaparecido. Junto a sus nombres, Beverly había anotado 2 números de teléfono móviles. Sin embargo, estos celulares no eran números reales y tampoco eran los nombres de la pareja. Buscando el origen de estos teléfonos, se dieron cuenta de que los números habían sido creados a través de una aplicación que utilizaba números reales, y al investigar esos números dieron con el nombre de Crystal Lowry. Con esta información, los investigadores no demoraron en buscar esa información en la base de datos policial. La mujer no tenía antecedentes criminales, pero no así su esposo Aaron Lewis, de 33 años, tenía decenas de cargos criminales. Su historial delictivo había iniciado cuando tenía 14 años, cuando se le detuvo por haber participado en el robo de un banco, por lo que estuvo 6 años en prisión. Cuando recuperó su libertad, Aaron no se enderezó. Por el contrario, siguió su carrera criminal robando autos, cometiendo estafas, robos a casas y negocios. Lo que claramente llamó la atención de los investigadores, que decidieron empezar a monitorear de cerca a este sujeto. Durante varias horas al día, se vigilaba el domicilio de Aaron y Crystal. Sin embargo, parecía que el matrimonio no estaba allí y aquello generó todavía más sospechas en la policía. Estaban cada vez más convencidos de que la pareja tenía algo que ver con el secuestro de Beverly, y creían que habían secuestrado y la mantenían escondida en algún lugar. No querían descubrir dónde. Durante los siguientes días, la policía intentó encontrar a los sospechosos, pero el primer avance lo tuvieron recién el 28 de septiembre, cuando uno de los hospitales de la ciudad llamó a la policía para hacer saber que estaban atendiendo a alguien llamado Aaron Lewis. Ese hombre había llegado a urgencias para ser atendido después de participar en un accidente automovilístico. Sin embargo, después de recibir las primeras atenciones, el hombre se había escapado sin que nadie le diera el alta. Ese día, ya teniendo en cuenta que Aaron estaba huyendo, la policía por fin lanzó una orden de arresto en su contra por el cargo de secuestro. Ya con la orden de arresto activa, la policía dio a conocer los datos del sospechoso, esperando que cualquier persona que lo viera se comunicara con ellos. Y fue así, después de unas horas, en la central del 911, que recibieron la llamada de un hombre que decía haber reconocido a Aaron en la parada del autobús encontrada en Green Mountain Drive. El sujeto actuaba nervioso. Rápidamente, un móvil policial fue enviado a la zona. En cuestión de minutos lograron atrapar a Aaron, que estaba todavía esperando por el transporte público, y lo llevaron a la estación policial más cercana. Aaron no parecía estar nervioso al momento de ser interrogado. De hecho, desde un primer intento, intentaron ponerse al mando de la entrevista. Con total tranquilidad, en medio de la conversación sacó su celular y dijo que tenía algo que mostrarles. Era una grabación en la que puso play y era la voz de Beverly. Carl, soy Beverly. Solo quería que supieras que estoy bien. No me lastimaron. Solo haz lo que dice y no llames a la policía porque va a ser peor. Quiero que sepas que te amo. Decía la mujer en esa grabación. Pese al complicado momento que estaba viviendo, su carácter fuerte se dejaba ver en la forma en la que con tranquilidad pero con claridad decía aquellas palabras. Por supuesto que aquella incriminatoria grabación llevó a que el interrogatorio se volviera todavía más severo. Tras un buen rato de preguntas, Aaron admitió que había sido quien había acordado la visita de la casa del número 14202 de Old Drive. Dijo que haber actuado solo, que después de encontrarse con Beverly en la entrada de la casa, había entrado a la misma junto al agente de bienes raíces y le pidió que sacara su teléfono en algunas fotos para enviarla a su esposa que no había podido ir a visitarla. Esas fotos efectivamente estaban en el teléfono de Aaron y estaban bastante borrosas, como si quien las hubiese tomado estuviera temblando, lo que hizo pensar de inmediato a la policía que Beverly ya presentía por aquel entonces que algo no estaba bien. Era como si una mujer las estuviera tomando apresurada para irse lo más rápido posible de la casa y de hecho eso sucedió. Cuando terminó de sacar las fotos para Aaron, Beverly intentó irse, pero el hombre la detuvo en la puerta principal y amenazándola con un taser o picana eléctrica le anunció: «Estás por tener un muy mal día, estás siendo secuestrada». Si bien habían atrapado al secuestrador, la verdad es que lo más importante del caso todavía no se había resuelto. Todavía no se tenía idea de por qué estaba Beverly ahí, y si todavía estaba con vida, o Aaron había dicho solo eso para ganar tiempo y la realidad es que ya habían asesinado a la mujer. Cuando los detectives intentaron obtener información sobre el paradero de Beverly con Aaron, este se negó a cooperar. Dijo que no iba a revelar qué lugar la había llevado, pero se dio a entender que había posibilidades de que siguiera con vida. Claramente Aaron no había planeado el secuestro de una forma detallada,
por lo que había dado a entender, la había dejado encerrada en un lugar sin proporcionarle comida o agua, lo que por supuesto preocupaba muchísimo a la policía. Habían pasado ya 3 días desde que Beverly había desaparecido y sin tener las necesidades básicas cubiertas para sobrevivir, tenían cada vez menos tiempo para encontrarla, por lo que el operativo de búsqueda se hizo todavía más intenso. Mientras se buscaba de forma desesperada a la mujer, Aaron volvió a ser interrogado. De hecho, se le cuestionó durante 12 horas seguidas sobre el paradero de Beverly y sin embargo, Aaron seguía sin decir una palabra. Ese mismo día, tan solo unas horas después, la policía logró conseguir datos de importancia sobre la ubicación del teléfono de Beverly. Según la señal que había emitido el celular, la mujer estaba aproximadamente unos 20 minutos de la casa que había ido a mostrar. Con las esperanzas nuevamente en alto, el foco de la investigación se centró en los alrededores del lugar en el que había sido emitida la señal. Sin embargo, no duró demasiado. A 5 días de la desaparición de Beverly y 2 del arresto de Aaron, el 30 de septiembre, el cuerpo sin vida de la mujer fue hallado en una tumba cavada de poca profundidad, ubicada en una fábrica de cemento ubicada al norte de la ciudad y en donde Aaron había trabajado tiempo antes. Beverly tenía las manos atadas a su espalda y su cara todavía estaba envuelta en cinta adhesiva. Lo que posteriormente se corroboró fue la razón de su fallecimiento. La cinta había hecho que Beverly se asfixiara. Ante la horrible noticia del hallazgo, la familia Carter hizo un comunicado público donde dejaban saber los destrozos que los había dejado la noticia. Hay un agujero en nuestros corazones que nunca puede ser rellenado. El señor Lewis nos robó una esposa increíble, una madre amorosa y una abuela que amaba a su nieta. Los nietos que vendrán no van a poder conocer la magnitud de lo increíble que era su abuela. Ya con la certeza de que Beverly había fallecido, la policía se centró en hallar evidencia para poder acusar oficialmente a Aaron y determinar si había actuado o no con la ayuda de otra persona. Entre las primeras acciones que llevó a cabo la policía fue la de revisar el vehículo de Aaron Lewis, donde encontraron un rollo de cinta adhesiva igual que se había utilizado para asfixiar a Beverly. Además de eso, también se halló un cabello que correspondía a la víctima. Para el momento de los hechos, Aaron estaba separado de su esposa Crystal y el secuestrador afirmaba que había actuado solo. Sin embargo, la policía no estaba tan segura de que así fuera, por lo que obtuvo una orden judicial para poder revisar la casa de la mujer. Fue allí donde encontraron el teléfono de Beverly, por lo que la mujer de 41 años quedó arrestada de inmediato como cómplice. Crystal, a diferencia de su esposo, no estaba dispuesta a dejar pasar un trato con la fiscalía por no admitir lo que habían hecho. Así que desde el primer interrogatorio se mostró colaborativa con la policía. Admitió que Aaron había ideado un plan para secuestrar a Beverly y obtener dinero de eso, aunque negó tener algo que ver con su muerte. Según ella, Aaron había creado el plan debido a los problemas económicos que tenían como pareja, lo que los había llevado a separarse. Crystal le explicó a los detectives que su economía estaba tan mal que habían dejado de pagar la renta de su apartamento y aquello había generado un desalojo, pero también tenían dinero para mudarse a otro lugar. Harta de la situación, Crystal amenazó con abandonar a su esposo, que rogó una segunda oportunidad, y empezó a idear una forma de conseguir dinero rápido. La elección de Beverly había sido sumamente arbitraria. Según lo que explicó Crystal, su esposo había empezado a buscar en internet mujeres blancas casadas con empleos de salarios altos como agente de bienes raíces. Fue buscando especialmente por mujeres que encontró la foto de Beverly y ambos decidieron que ella sería la víctima. Crystal, que todavía no estaba muy segura de lo que iban a hacer, se negó a tener en contacto con Beverly, por lo que fue Aaron quien llamó fingiendo tener interés por la casa de la mujer que intentaba vender. El día de los hechos, jueves 25 de septiembre, Crystal tampoco acompañó a su esposo a la casa, por lo que no estuvo presente cuando la abducción se llevó a cabo. Sin embargo, declaró que su esposo le envió una fotografía de Beverly cuando ya lo había logrado, que la mujer entrara en la camioneta, acompañando la fotografía de un mensaje que decía «Ya está hecho». Naturalmente, Aaron llevó a la casa que compartía con su esposa, donde entre los dos encerraron a su víctima en el baño, donde Aaron hizo que Crystal la vigilara con un arma paralizante. Según Crystal, después de un rato de haber llegado junto a Beverly, su esposo entró en pánico. No solo le había mostrado su cara a la víctima, sino que había encerrado en el baño, donde habían varios frascos de pastillas con su nombre en ellos. Cada vez más nervioso, Aaron buscó distintas formas de resolver el error que acababa de cometer, llegando a la conclusión de que la única forma de evitar que Beverly fuera a la policía cuando la liberaran era acabar con su vida. Todavía con desesperación, el hombre buscó alrededor de la casa un objeto que le sirviera como arma homicida. Tras varios minutos de búsqueda, encontró la cinta. Decidió acabar con la vida de Beverly, entró al baño y comenzó a encintar su rostro.
Después de 5 minutos, la mujer dejó de respirar. En un principio, Crystal se negó a ayudarlo a deshacerse del cuerpo sin vida de la mujer. Sin embargo, Aaron logró convencerla diciendo que lo único que tenían que hacer era manejar hasta el Walmart y comprar una pala, además de iluminarlo con una linterna mientras él cavaba. Durante el anochecer del 25 de septiembre, el mismo día que la pareja había secuestrado a Beverly, cargaron el cuerpo sin vida a su camioneta y con ella en la caja del vehículo se dirigieron a un Walmart para comprar las herramientas necesarias para enterrar a su víctima. Por su confesión, Crystal fue acusada con homicidio calificado, además de secuestro. Las autoridades policiales le ofrecieron la posibilidad de un trato siempre y cuando aceptara testificar contra su esposo. Crystal ni siquiera se lo pensó. De inmediato aceptó el trato y como consecuencia sus cargos fueron disminuidos únicamente a homicidio en primer grado. En julio de 2014, en su juicio, Crystal se declaró culpable, por lo que se le sentenció a 30 años de prisión. Su esposo Aaron Lewis tuvo un juicio más o menos a las mismas fechas, pero a diferencia de Crystal, el hombre no demostró ningún tipo de arrepentimiento, pese a estar frente a la familia de la víctima. Aaron no tuvo problema en mostrarse desinteresado en el juicio, contestando apenas a las preguntas que se le hacían. Aunque fue completamente diferente con los periodistas, cuando estos comenzaron a solicitarle entrevistas, Aaron aceptó hablar con ellos creyéndose una especie de estrella. Incluso cuando el juicio continuaba, Aaron dio decenas de entrevistas y en una de ellas dio una nueva versión de los hechos. Dijo que si bien había sido él quien la había secuestrado, dijo no haber sido él quien la había asesinado. Según él, existía un tercer involucrado llamado Trevor. Formaba parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Afirmó que junto a Trevor habían planeado el secuestro y que no lo había dicho a la policía porque no creía que la policía le hiciera caso. De hecho, denunció públicamente que la policía no le había conseguido un abogado de oficio, como había pedido expresamente que le otorgaran. Esta exposición generó que el juicio se detuviera y todo el proceso iniciara de nuevo. Aaron obtuvo un equipo de abogados que deseaban asumir su defensa, y tras 2 meses de mucho trabajar, el acusado creó una nueva historia con la que afrontar el juicio. En esta nueva ocasión mantuvieron que Aaron y Beverly se encontraron en la casa del hombre con la intención de tener relaciones sexuales. Sin embargo, accidentalmente la mujer había fallecido en la casa, aunque dijo que había sido Crystal la responsable de acabar con la vida del agente de bienes raíces. El segundo juicio inició con un discurso por parte de la fiscalía, en donde se daba a conocer la horrible forma en la que había fallecido Kimberly. El repaso dramático de los últimos momentos de la mujer hizo que la historia de la defensa intentara contar que no fuera muy bien recibida por el jurado. Y es que en realidad, el argumento que proponían básicamente se basaba en desacreditar el trabajo y personalidad de Beverly, retándola como una mujer infiel que pasaba por un momento económico muy malo. Los abogados de Lewis afirmaron que estaba desencantada de su matrimonio y que aquello fue lo que le llevó a engañar a Carl con Aaron. Según los abogados del acusado, Beverly estaba pasando una crisis de la mediana edad, y todo lo que había dicho el día de los hechos a su esposo era en realidad una mentira, ya que tenía planeado mostrar la casa sin encontrarse con Aaron para engañarlo. Enfurecido por esta serie de mentiras, Carl subió al estrado para defender y limpiar el nombre de su esposa. Admitió que durante sus 35 años de matrimonio, Beverly y él habían tenido épocas complicadas, no era un matrimonio frustrado, incluso llegó a decir que su esposa era su mejor amiga y viceversa. Aaron por su parte testificó lo contrario, dijo que había conocido a Beverly de casualidad y que ambos se habían sentido atraídos el uno por el otro y habían comenzado un romance. El 25 de septiembre, Aaron había llevado a Beverly a su casa esperando tener relaciones con ella, invitando también a Crystal para divertirse los tres. En determinado momento de la noche, dejó la casa para ir a buscar más hielo y según él, cuando regresó, se encontró con que Beverly estaba ya sin vida. Crystal había acabado con ella. El problema es que su historia tenía demasiados huecos. Por ejemplo, la grabación que le había enseñado a la policía el día de su arresto, que le podía escucharse a Beverly decir que estaba bien y que Carl necesitaba hacer lo que él y Aaron decía. A esto también se sumaba el testimonio de la propia Crystal, que en varios momentos del juicio subió al estrado para desmentir la historia que Aaron y sus abogados habían creado. Pero ese no fue el único testimonio. La fiscalía consiguió un aproximado de 20 personas que dieron su testimonio. Algunas hablaron sobre el matrimonio de Beverly y Carl, o sobre cómo la mujer no parecía estar pasando una crisis en lo absoluto, mientras que los más relevantes comentaron los detalles que sabían sobre el plan de Aaron. Algunos de sus amigos habían enterado de que este planeaba secuestrar a la mujer y mantenerla escondida en una parte abandonada de la fábrica de concreto hasta obtener un dinero por su liberación. Lo que Aaron no sabía es que esa planta de fábrica había hecho modificaciones desde que él había dejado de trabajar allí, y ya no existían zonas abandonadas.
Este cambio significó que todo su plan se viera truncado y Aaron debiera empezar a improvisar sobre la marcha, teniendo que llevar a la mujer a su propia casa, algo que no había planeado desde un principio. Crystal complementó esta versión diciendo que Aaron la llamó para informarle sobre el cambio de planes y tras dejar a la mujer en su casa, volvió a la fábrica para recoger las cosas que había dejado allí, como su bolso y sus tarjetas de crédito. Pero cuando llegó a la planta notó que había gente. Tuvo que salir de la zona y manejar por los alrededores mientras esperaba que se fueran. Fue entonces cuando desde el celular de Beverly intentó enviar el audio que antes había obligado a la mujer a grabarse y sin embargo este nunca llegó a enviarse. La evidencia que la fiscalía tenía contra Lewis era numerosa y clara, pero las piezas más importantes no fueron admitidas en el juicio, ya que se consideró que no eran concluyentes. Así, tanto la cinta como el cabello de Beverly que se habían encontrado en el vehículo de Aaron quedaron fuera de la evidencia que se presentó en el juicio. Los abogados de Aaron acabaron su presentación diciendo que la mujer nunca había sido abducida, sino que había ido a la casa del matrimonio de forma voluntaria. No había sido secuestrada ni había evidencia clara que demostrara lo contrario. Afirmaron que Aaron era un esposo dedicado y que enterrar a Beverly en la planta había sido una intención de proteger a Crystal, pero sus argumentos no llegaron a convencer al jurado, que después de una hora de deliberación llegado a la conclusión de que Aaron era culpable de todos los cargos que se le acusaban, es decir, de homicidio y secuestro. Una decisión que tanto el fiscal a cargo del caso como la familia de la víctima recibieron con alegría. Se sentían aliviados y felices de que el jurado no hubiese caído bajo las viles mentiras del asesino. Al ser comunicada la decisión del jurado, el fiscal le pidió la palabra para agradecerles. Quería decirles a todos cuán increíble era Beverly, pero también para recordarles que deben luchar contra la violencia y la injusticia. Tienen que luchar para defenderse de su felicidad y su amor. Y no fue el único, los abogados de la familia también hicieron comentarios públicos diciendo que la familia de Beverly era increíble y trabajar junto a ellos fue un placer. Fue complicado no apegarse a ellos, pero estamos felices de que la justicia haya llegado a ellos. La última persona que decidió hablar con los periodistas fue el abogado Bill James, el abogado de Aaron Lewis, a quien se le cuestionó si había sido una buena idea dejar que Aaron subiera al estrado y diera su testimonio. El abogado explicó que había sido necesario para la estrategia que habían creado, aunque para muchos, el que el homicida subiera al estrado solo terminó perjudicando al sospechoso. Pese al horror que le habían hecho pasar a Beverly y a la familia Carter, estos últimos decidieron pedir que la pena de muerte no fuese tenida en cuenta como una posible condena. Esta solicitud dejaba en claro el tipo de persona que los Carter eran y cómo no querían provocar dolor a la familia de Lewis, pese a que éste se lo había generado a ellos. Teniendo en consideración la solicitud de la familia de la víctima, el juez condenó a Aaron a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de solicitar la libertad condicional. En la audiencia que se comunicó la condena, quien habló fue Carl Jr., el hijo mayor de Beverly, quien dijo estar disgustado y asqueado con todas las mentiras que Lewis y su equipo de abogados habían dicho sobre su madre, que lo único malo que había hecho el día de su muerte había sido ir a trabajar. Crystal Lowry pidió su condena de 30 años que fuera reducida, pero en 2020 esta petición le fue negada. Aaron Lewis no terminó su aparición en la corte judicial. Él y su equipo legal apelaron en diferentes ocasiones la condena del juicio, pero no tuvo éxito. En 2021 volvió a tener un juicio, pero no por este caso, sino por atacar de forma violenta a más de un guardia de la prisión en la que estaba cumpliendo su condena. Unos años después de los hechos, Cal Carter y sus hijos decidieron demandar civilmente la oficina inmobiliaria en la que Kimberly trabajaba. Consideraban que la empresa no había cumplido con las garantías mínimas de seguridad para sus empleados, considerando que si se hubieran tomado algunas medidas de seguridad con Beverly, probablemente no habría fallecido. Desde el homicidio de su madre, Cal Jr. decidió dedicarse a concienciar sobre la seguridad de los empleos, como en el que él y su madre llevaban a cabo al momento de los hechos. Pero para ello, fundó una organización sin fines de lucro con el nombre de su madre, que se enfoca en la seguridad de los trabajadores de bienes raíces y otros negocios, a los que brinda información, entretenimiento e incluso servicios de consultoría para evitar que algo como lo que le sucedió a Beverly vuelva a ocurrir. Cal Jr. lleva a su madre a todos lados, no solo con la fundación, sino también con un colgante alrededor de su cuello con las iniciales de Beverly, pero no es una pieza común y corriente de joyería. Se trata de un pequeño dispositivo de seguridad creado por la compañía InvisaWare, que permite enviar un mensaje de alerta a tus contactos seleccionados mostrando exactamente la ubicación con la que lo usa esta persona al apretar unos botones. Desde su lanzamiento al mercado, Carl ha apoyado este tipo de dispositivos y en varias ocasiones dijo públicamente que la vida de su madre podía haber sido salvada si hubiera estado disponible en ese entonces.
El esposo de Beverly ha dicho que todavía hoy, a 10 años del homicidio de su esposa, sigue sin acostumbrarse a dormir sin ella durante la noche. Al igual que su hijo mayor, Carl, recuerda a su esposa todos los días. Continúa mirando las series y películas que a Beverly le encantaba mirar, intentando ahorrar sus deseos y forma de vida. Pero eso no hace menos difícil afrontar el dolor ni el duelo que implica que le hayan quitado a una persona tan importante su vida, de forma tan inesperada e injusta. ¿Conocías este caso? ¿Crees que Aaron Lewis secuestró a Beverly Carter o crees que la versión del sospechoso dio a conocer en realidad eran amantes? ¿Crees que Crystal podría haber acabado con la vida de Beverly en un ataque de celos? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.